¿Qué tal, amigas y amigos seguidores de Historyteca? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo del Late Show de Historyteca. Hoy tengo el placer, la dicha, de presentar a mi gran amigo Cristóbal Moscoso, más conocido como Camrod. Cristóbal, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, un gusto para ti contar con mi presencia nuevamente en el programa, en el Late Show de Historyteca. Bienvenidos amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos capítulo tras capítulo. La verdad es que esto alegra bastante en estos días. A nosotros nos motiva mucho a seguir trabajando para entretenerlos en sus casas. Buen polerón, ¿eh? Gracias, buen polerón igual. Muchas gracias, humildemente. Oye, Humildemente. hay algunas cosas que hemos estado conversando previamente para llevar a cabo este nuevo maravilloso capítulo que tiene que ver con esos dibujos animados, esas series que nosotros veíamos cuando éramos pequeños. Hace no tanto tiempo, debo decir hace no tanto tiempo, pero igual como que se empieza a sentir ahora, sobre todo ese día que estábamos haciendo una foto ahí en un evento, principalmente era la Comic Con, no sé si te acuerdas, que era como, ya, la pose arácnida, y es como, ya, si ya saqué la foto, sí, pero es que me cuesta levantarme. Hay algunas series que pasaron al recuerdo que tal vez no fueron tan de culto como nosotros creíamos, pero aún así ocupaban un lugar especial dentro de nuestro corazón. Mira, es entre el año 94 y el año 97. Una serie que apuntaba a un público más maduro, me refiero a una serie de Disney que quería apuntar a ese target. Me refiero a las gárgolas. ¿Te recuerdas de las gárgolas? Oh, sí. Héroes góticos, Sí, como de se le hecho, puso en si mal no Latinoamérica. recuerdo, era cuando las gárgolas cobran vida, el mal no vivirá. Eso yo recuerdo que salían los comerciales, por lo menos, de las figuras, si mal no recuerdo. Sí, de hecho era muy complicado conseguir las figuras. Recuerdo que mi mamá dijo que tuvo que pelear con otra señora para conseguir a Lexington, que era mi personaje favorito, que era el verde, el que le gustaba la tecnología, el que estaba maravillado. ¿Fue para Navidad? Fue para una Navidad. Recordemos que las Navidades antes no habían tantas tiendas especializadas y me dice que fue en un village que estaba peleando con otra señora. Era muy estilo Mi Regalo Prometido. Absolutamente, esa película últimamente hace tanto... Es una película por excelencia navideña, es como Mi Pobre Angelito, y tenemos El Regalo Prometido ahí con la versión Terminator del papá, que de hecho era bastante gracioso Arnold Schwarzenegger en esas películas particulares, así como que uno dice, no, este es un héroe de acción, sí, pero también puede hacernos reír con humor familiar. Pero centrándonos en esta serie que nos contaban que eran unas criaturas bastante particulares, porque se convertían en piedra durante el día y durante la noche ayudaban a este reino a combatir a sus enemigos, hasta que un día dicen, oye, ¿y si los vamos a atacar de día porque las gárgolas nos pegan? No sabían eso que tenían en particular. Entonces se enfrentaron a este reino y salieron vencedores. Lamentablemente algunas gárgolas perecieron y otros se tuvieron que ocultar, porque durante el día eran presas fáciles, eran piedra prácticamente, entonces no tenían cómo defenderse. Y el mago que los acompañaba dice, vamos a lanzar un hechizo cuando este castillo esté en las nubes, las gárgolas volverán a la vida. Entonces hay un tipo que se llamaba Thanatos, que era muy gracioso porque me recordaba a lo que sucede en Volver al Futuro, como que iban al pasado y estaban ellos presentes de alguna forma. Thanatos estuvo en el pasado y el mago ese es como el administrador que tenía Thanatos, y aún así, y la reina, era la policía, o sea, los personajes como que se repetían a lo largo de la historia. Eso me llamaba mucho la atención. Pero la historia también se desarrollaba en un Nueva York bastante oscuro, bastante gótico, como decía el título que le dieron acá en Hispanoamérica. Entonces, las aventuras de Goliath, que era el único que tenía nombre, me llamaron mucho la atención simplemente por la estética, que eran criaturas que eran totalmente mitológicas y pasaban a algo moderno, y eran como que no estaban en sintonía con la realidad que estaban viviendo, y ese era el desafío, más allá de entender los códigos que estaban viviendo, y logran amistades, y después se van desarrollando, y luego ya le empiezan a meter tecnología. Era una cosa increíble. Lamentablemente no tuvo más temporadas de las que alcanzamos a ver a finales del 97, que supuestamente había una alianza entre los seres humanos y las gárgolas, que por fin podían convivir en paz, y luego de eso nos dejaron sin serie. Una pena, como muchas series que murieron pero que tuvieron su edad de oro, se podría decir, y que la gente hasta el día de hoy la sigue recordando y espera, no sé, que continúe la serie, pero no cambiando los personajes, sino que continuando igual como está.
con historias nuevas. Creo que querían revivirla con esta nueva estética que tienen los Thundercats, que es como muy Clarence, no es Clarence. Estilo Steven Teen Universe. Titans Go. Sí, Teen Titan Go, que es como una onda media poco entendible. Yo defiendo Teen Titans Go, así que es como una onda muy cartoon. Claro, hay que reconocer que al fin y al cabo es humor para nuevas generaciones finalmente. No es como las series que nosotros veíamos que no tenían tanto humor, tenían pero muy poco, eran series más de acción finalmente. Por eso es que a uno que vio esa serie le choca tanto ver ahora esta otra nueva serie. Pero hay que entender que son para nuevas generaciones finalmente. Es como cuando trataron de revivir a He-Man, cuando le pusieron He-Man se fue al espacio y tenía unos pantalones y ocupaba el pelo tomado. No, horrible. Son esas cosas que no aprenden. Sí, son cosas distintas. Luego después hicieron una serie muy buena que era como, oh, wow, pero no gustó a la audiencia, no, algo pasó. Yo la encontré increíble, pero lamentablemente incluso habían resuelto el problema de que el príncipe Adam nadie lo vio saliendo del baño después de la ducha, así como que, este loco no es He-Man. ¿Te has fijado eso que no pasaba piola? No se ponía ni unos lentecitos, no sé. Como los lentes de Clark Kent. Claro. O algo similar. Ya, pero yo tengo una defensa de eso. Hay una actriz que se llama Zoe Deschanel y ella usaba flequillo. Y un día la vi. Fue como, ¿qué pasó acá? Y decía, bueno, tú que te burlas de que Superman no pasa piola con los lentes, bueno, ahí te viene el ejemplo concreto. Pero fue totalmente sorpresivo para mí. Oye, y bueno, esas eran las gárgolas que a mí me encantaban. Pero ¿qué serie tienes tú en este momento? Mira, tengo otra serie, pero quería mostrar que para poder acompañar este especial capítulo, como siempre ven, yo sí quiero mostrar el brebaje milenario aquí. Este mini envase de cerveza. Muy que bien. vamos a acompañar el día de hoy por acá. Sí. Para poder hablar de esto, que es un tema más o menos extenso, pero entretenido. Bueno, en mi caso tengo aquí... Cuando se acabe la pandemia necesitamos eso, porque vamos a hacer el programa juntos. Sí, claro. Sí, claro. Sí, van a estar con los invitados y todo eso. Bueno, uno de las otras series que, bueno, nacieron de la que tengo acá atrás, que Las Tortugas Ninja, que fue como donde se dio el auge más grande de este tipo de series de acción. Bueno, aquí tengo uno de los personajes que lamentablemente está un poquito mal traer, pero que me ha acompañado por muchos años, que son los motorratones de Marte. Aquí tengo a Vinny, se perdió el casco, venía con casco Vinny. Pero este era uno de los regalos, lo mismo que decías, para Navidad los buscaban en todos lados, se peleaban por ellos. Pero yo justo quería a Vinny, que era el personaje que me gustaba. Los motorratones, como decía, también nacieron de este auge, de esta época. Por ejemplo, tú decías, las gárgolas fueron más o menos en el 94 y los motorratones fueron en el 93. ¿Vale? Y en el caso de ellos eran 3 ratones de Marte que escaparon de su planeta por los plutarquianos que están haciendo caos ecológico en su mundo. El malvado Limburger. Claro, entonces escapan a la Tierra para intentar salvarse. Y aquí, bueno, el plus que les da también este tema de andar en moto, de hacerse bacán, y que cada uno tenía una característica especial. Por ejemplo, estaba Trouble, que era el motorratón moreno, se podría decir, que siempre usaba lentes, ¿vale? Y él tenía ojos biónicos, por eso ocupaba los lentes. Él no tenía sus ojos reales. Y él era el líder de la banda, ¿vale? También estaba Modo. Es el del brazo. Brazos biónicos, ¿cachai? Y él, la diferencia que tenía es que cuando se enojaba mucho se le ponía su ojo real rojo, a Modo. Y obviamente tenía super fuerza. Y después estaba Vinny, que Vinny finalmente era como... No era tan especial como los otros dos, sino que era el típico para reírse, o el que intentaba hacerse bacán, intentaba quedarse con la personaje femenina de la serie, que ella tampoco lo pescaba mucho. Se podría decir inclusive que era parecido un poco a Miguel Ángel. Eso te iba a decir, tiene como el símil a Miguel Ángel, que es el bromista, sí, el gracioso, incluso con el que uno empatiza más, o sea... Sí. Igual los otros dos tenían un estilo muy particular, porque me recuerdo que la moto de Throttle era como una chopera. Sí, era una Harley Davidson. Sí, un estilo Harley Davidson. Mientras que la de Vinny era una moto de velocidades. O sea, exacto. Era como estilo de estas, no sé, Ducati. Podría ser. Sí, podría ser, sí. O la Yamaha ya más de velocidad.
Sí, pero en sí era muy entretenida la serie, la acción que tenía, capítulo tras capítulo, recuerdo uno los esperaba, que los dieran en aquel entonces, si mal no recuerdo, era en el canal 13 que los daban, y uno se quedaba viendo los fines de semana los programas. Cuando existía Bloque Infantil. Bloque Infantil, sí. Sí, uno lo esperaba y ahí estaba tranquilo, disfrutando, después de haber terminado una semana en el colegio. Y disfrutaba viendo todas estas series que igual se echan de menos, más allá de que uno dicen, claro, que fue una copia de las Tortugas Ninja, pero aún así, cada una tenía su particularidad que al final nos encantaba y hasta el día de hoy uno nos recuerda lo mismo que decíamos con mucho cariño. Y ojalá se hicieran cosas similares. Y a propósito de cosas similares, años después, no tantos, salieron los Street Sharks. Los Street Sharks, sí. Eran muy interesantes porque esos ya ocupaban, que eran unos chicos así como honderos, eran como surfer, una pandilla de amigos que andaban en skate, había uno que andaba en skate, en patines, y la cosa es que los toman y le inyectan ADN de tiburón, y era como todo muy genético en esa línea, y también tenían mucho tema que era ecológico. Había una crítica a la contaminación de los ecosistemas, a la manipulación de las especies, incluso se hacía como referencia a las malvadas corporaciones que eran como estos millennials progresistas que andan alegando por todo ese tipo de cosas. Pero era muy interesante la serie porque habían personajes que eran muy, muy similares a las Tortugas Ninjas, y casi todos se desprenden de eso finalmente. Ellos sentaron las bases, pero también tenían mucha onda, o sea, uno igual los disfrutaba, o sea, yo por lo menos disfrutaba mucho a los Street Sharks, y sobre todo cuando, por ejemplo, había uno que se llamaba Rox, que era como un rockero, que tenía las mechas, otro que se llamaba Moby Dick, que era una ballena, no iba a ser un calamar, entonces tenían cosas muy, muy buenas los Street Sharks, en esa línea de los que personajes como medio humanoide y mezclados al mismo tiempo con animales, que esa era la gracia. Sí. Sí, y es una época muy entretenida finalmente, que uno veía series de ese estilo, inclusive también veías, qué sé yo, Garfield y sus amigos también que los daban. No recuerdo si los daban como seguido o algo así, o en un horario. Yo recuerdo que los días sábados. Los sábados de la tarde. Sí, y uno se quedaba ahí viendo hasta que después ya daban, bueno, medio caída de carnet, pero ya daban Sábado Gigante y uno ya se salía de ahí. Porque ya terminaba el bloque de los niños, se puede decir, y ya empezaban los adultos a ver, y uno se aburría, mejor sí. Tu caída de carnet fue épica, pero a propósito de eso, me acabo de acordar de una serie que se llamaba Rebot, que era una serie muy tecnológica que ocurría adentro de un computador, que fue una serie australiana que la dieron en Canal 13 en esos años, que contaba la historia de unos personajes que vivían dentro de un computador, que sabían que el usuario colocaba juegos, habían virus, el malvado se llamaba Megabyte. Y después ya se fusionaba con su hermana y hacían Gigabyte. No, era impresionante. Me encantaba esta serie porque tenía un tema súper tecnológico, y aparte que usaba la animación digital como tal, que estaba ahí en fuerte crecimiento. Recordemos que antes tuvimos a los Beast Wars, entonces ahí había una mano más o menos muy, muy, muy notable en lo que era la animación de como finales de los 90. O sea, mediados de los 90 prácticamente. Sí, sí. Bueno, yo no lo ubicaba mucho. Yo creo que Rodrigo debe ser uno de los pocos que la vio. Sí. Yo no sé cuántos capítulos tuvo tampoco. ¿Te acuerdas tú, no? Rebot. ¿Ah? Tuvo varias temporadas, tuvo bastante, incluso tuvo su final como tal. Mira, no te sabría decir, pero te apuesto, y le apuesto a todos nuestros queridos historietecadores que nos están mirando, que si buscan Rebot, van a encontrar y decir, si esta serie yo la vi, se van a acordar. Quizás no se acuerdan tanto por el nombre, pero al ver las imágenes, quizás sí. Sí, yo creo que se van a acordar. Bueno, y hay que nos pueden indicar en los comentarios. Por supuesto. Obviamente. Pero oye, a propósito de series que nadie recuerda, está la parte de González, donde hay solamente cosas que nadie recuerda. ¿Es romántica? No, ya. No, no romántica. No. No va a partir con. Ya. Es el Consejo Mundial de las Artes Marciales. Y en inglés es WMAC Masters. Se pronunciaba McMasters. Y era una serie que fue producida por la hija de Bruce Lee, Shannon Lee. Hermana de Brandon Lee, ¿se entiende? Y era una serie de artes marciales que era como una especie de reality donde competían
por la Estrella del Dragón. Ese era el premio máximo. Lamentablemente solamente tuvo una temporada y habían personajes como La Máquina, Kid Carmichael, Dragón Rojo, Warlock, El Hechicero, y era como ver Mortal Kombat, como alguien jugando Mortal Kombat y le colocaban como partes de diálogo entre medio, ciertas pruebas que tenían que realizar. Mira, la idea era buena, pero creo que para la época fue un tanto extraña. Así que ahí recomiendo que puedan ver los McMasters, que de verdad era entretenido. Yo lo pasaba bien, lo daban en Chilevisión en aquella época. O sea, estoy hablando que esta serie es noventera, o sea, nos fuimos bien atrás. Claro. Bueno, pero imagínate, si decimos serie extraña, que si bien, bueno, esto fue en el 98 y partió en la época aquella en el que el MTV era bueno, y que los jóvenes de aquella época buscaban tener MTV para, qué sé yo, para realmente escuchar música, no ver reality, y ver buenas series. Como Jackass. Como Jackass, como Beavis and Butthead. Ren y Stimpy. También, pero en este momento quiero hablar de otra serie para los que nos encanta la lucha libre también, que es Celebrity Deathmatch. Oh, y era muy buena, también extra. Me recuerdo haber visto un capítulo que inventaba una máquina del tiempo para hacer, y no era por amor a la ciencia, sino que para traer personas de épocas pasadas para que pelearan con gente de la época actual. Era un verdadero genio ese Stone Cold. Sí, de hecho en algún momento también salió el Undertaker y él también prestó su voz, pero fue como la ocasión, si mal no recuerdo. Pero también era una muy buena serie que, si bien le intentaron traer después, algunos años después, como revivirla, no se llevó, o sea, se revivió como por un año, una temporada después, por allá por el 2000 y algo, 2007 más o menos. 2007 fue la última temporada que hicieron. Exacto, entonces más o menos 2006-2007 intentaron hacer una última temporada, pero de ahí ya no retomaron más el proyecto. Pero también era una muy buena serie que uno dice perfectamente la podrían hacer ahora. Es que claro, no? Los públicos de MTV, que antes se llamaba Music Television, cambiaron radicalmente. O sea, la gente ya no consumía videoclip como tal. Creo que la llegada de internet, ahora dan puros reality. Es como, antes habían programas que se llamaban Los 10 más pedidos y mostraban los 10 videoclips más populares de aquel entonces. Y eso no es tan lejano. O sea, yo me recuerdo que hasta el año, no sé, 2005 tal vez, 2007, había una cantidad de videoclips que daban. Y ya empezaron a desaparecer. El canal de música que existió en algún momento había desaparecido como tal. Aunque claro, la cadena obviamente son dueños de Nickelodeon y otras casas televisivas, por lo tanto igual es como se entiende que el canal tenía que mutar de alguna forma. Aunque Celebrity Deathmatch fue un programa que era notable. O sea, yo lo comentaba con mis compañeros de curso, con mis amigos. Oye, ¿viste la pelea de Fred Durst contra James Hetfield? Era como, y encima peleaban en un ring metálico, porque ellos eran agro metal contra heavy metal en el caso de James Hetfield. O no sé. También salió Kiss peleando. También. Sí. Salieron los de Kiss. En un momento peleó Chris Rock contra La Roca. ¿Cachai? Sí. También era bueno. No, sí. De verdad que se echa de menos esa serie de ese estilo. Bueno, y otra serie como cambiando un poco más al estilo anime que quería recordar, que aquí en nuestras reuniones de pauta vamos armando. Y encontré este este álbum, que yo creo que más, no sé si depende de nuestros seguidores la edad que tengan, pero suponemos que sí. Te van a recordar estos álbum Salo de los Caballeros del Zodiaco. Aquí todavía está vivo, de hecho está vivo gracias a que mi padre lo cosía al medio, porque era lo típico que se te desarmaban las páginas. Sí. Obviamente porque traían un álbum y todo eso. Y lo otro que quería recordar de este álbum, para que se den cuenta del tiempo que es, que aquí aparece, dice: únete a tus héroes favoritos en el Club de los Tigritos. El Club de los Tigritos. Imagínate de la época, ¿qué es esto? No, mira, si mi canal anda por allá dando vuelta de lo viejo que es. Pero también es una serie que para la época fue bastante fuerte. De hecho, muchos papás lo criticaban por el... ¿Cuál? El bebé de Rafa, que sale así como con el fondo blanco, y luego muestran esas imágenes de Seiya peleando, Shiryu totalmente ensangrentado, y dice: yo a mis 6 o 7 años viendo los Caballeros del Zodiaco. Sí. Es muy bueno. Sí. Claro, y efectivamente, bueno, hay que reconocerlo. Hay niños que sí se ponían agresivos viendo los Caballeros del Zodiaco, que intentaban emularlos. La diferencia es que, a diferencia de otras series, aquí había mucha sangre de por medio. Sí. Entonces, claro, en los primeros capítulos ves que le dan un puño a uno y lo atraviesan, por ejemplo. Entonces los niños, explosión de cabeza con la sangre que veía, todo eso.
el dragón que vivía sangrando también. Y las historias eran muy buenas, pero efectivamente sí, muchas personas lo encontraban un poquito agresiva para la época, los papás no querían que los niños los vieran. Así que, Sí, es que era demasiado. Los primeros yo capítulos. creo que tú te estás demasiado. acordando todavía del meme. Sí. Yo creo que estás con la misma cara viendo así como correr la sangre. Impactado. Es que es mucho, era mucho. Pero la historia era muy buena porque, no sé, llega un punto que nos sorprenden con las 12 casas. Las 12 casas era como, oye, ya, yo soy. Creo que a todos les gustaba su signo, salvo Me el que era hiciste Piscis. acordarme de otro meme. Por favor. Porque ahora, por ejemplo, nosotros en esta época vamos no sé en qué casa. ¿En Sí. Leo? No, en Virgo. A ver. Estamos como en Virgo. No, pues Virgo en la No, casa, recién. a ver, ¿Virgo? Aries, Sí. Tauro, No, Cáncer. por la época. Ya, en fin, no me sé las cosas, ya no importa, pero sí, Parece que íbamos como en Virgo y nos quedaban todavía. ¿Cuántas casas de pandemia decían por lo menos que nos quedaban? Así que nos quedó un camino más o menos de las 12 casas. Pero la saga de las 12 casas era muy buena porque, por Es ejemplo, la mejor. hablaba mucho de la redención, por ejemplo, que tuvo Iki, porque Iki era de los malotes, como que no estaba muy unido al grupo, pero después ya llegaba y era como, vengo a defender al inútil de mi hermano, ¡tararán! Y llegaba caminando, le quitaban los sentidos, y el tipo ya había sufrido tanto en su vida que era como, todo lo que me puedes hacer no significa nada. Era un choro de verdad, Iki. Me gustaba porque era como lo que hablábamos la vez pasada de los antihéroes. Ese era un antihéroe, po. Sí, Iki, el ave totalmente. Fénix, totalmente. Entonces era muy bueno. Y por otra parte, uno decía, ya, cuando Seiya se va a la casa de Leo, aquí la va a tener fácil porque eran amigos, se habían encontrado hace un tiempo atrás y todo eso. Y no, po, a Leo le habían hecho como una especie de hechizo que tenía que ver sangre y se le iba a pasar. Entonces tenéis que matar a Seiya. Y ahí se sacrifica Cassius, que estaba enamorado de su maestra. No, oye, la rosa de No, y de Guadalupe, hecho, viejo. los caballeros del Zodiaco eran visionarios. Si decían, ejemplo, en la época de ahora dicen, oye, si ellos en las tremendas cajas podían andar trayendo armaduras, perfectamente alguien puede andar llevando comida. Uber Eats y todas otras son iguales. Tú los ves, es como tener a todos los caballeros zodiacos con su mochilita esperando a repartir. Sí, Iguales. sí, por supuesto, por Sí. supuesto. No, y esa, como digo, es otra de las buenas series que uno recuerda así con bastante cariño de aquella época, que si bien han sacado algunas nuevas versiones, no se igualan a lo buena que era, por lo menos, por ejemplo, la época de las 12 casas. Es que las 12 casas sí estuvo bien, pero después hacen un pequeño cambio y son los dioses de Asgard. Y es como, ya, Sí. los dioses de Asgard igual eran bacanes. O sea, por ejemplo, a mí me gustaba un caballero que se llamaba Hagen de Merak, que se enfrentaba contra Yoga. O sea, para mí eso era como, calma, estás viendo al caballero favorito de bronce y mi caballero favorito de la saga de Asgard. Y era como, no, y encima uno tira fuego, o sea, lava contra hielo, ¿no? En un lugar totalmente nevado. Para mí fue notable. Y aparte de eso, tú uno dices, ya, pero ¿quién fue el que colocó ese anillo a Hilda, que era la que la llevaba ahí en Asgard? Anillo de los nivelungos, ¿sí? El anillo de los Nibelungos, Sí. exactamente. Entonces, más encima, Seiya se tiene que poner la armadura de Odín. O sea, esta cosa no podía mejorar más. Y pum, salen los caballeros de Poseidón, donde hay uno que es chileno. Y uno queda Sí. como, wow, no, notable. Sí, no, sí, como te digo, son de las buenas series. Bueno, y había más. No sé si tú te acuerdas, por ejemplo, de Senki. Senki, las semillas del mal. Sí, pues. Sí, ese también era bueno, que era un niño, se podría decir, que tenía un muy mal carácter y que sí tenía que proteger a una doncella y él, ¿cómo se llama? Se comía estas semillas del mal finalmente, pero él se transformaba en un adulto que podía pelear. Era como Goku, Super Saiyajin, nivel no sé cuánto, que tiene como... Era muy parecido el personaje. Bueno, es que se parecen mucho algunos Sí. personajes entre sí. Esa también es otra de las series que uno recuerda con cariño, que son de aquella época que daban en televisión muchas series. Oh, pero si me dices de esa época también daban Samurai X. Cuando Pero se qué enfrentaba buena. a Makoto Shishio. Ese tipo era malo y andaba entero. Estaba todo vendado ese tipo porque Ujú. tenía unas heridas de guerra y no se podía agitar mucho porque se quemaba. Sí. Sí, era muy loco, pero de verdad que esa Aparte, serie... lo bueno de esa serie era la banda sonora. Era muy buena, muy buena. Para los que les gustan todo este tema de las canciones de los endings y openings de la serie de anime, era muy buena. Muy buena. Sí, Y también absolutamente. uno lo recuerda Bueno, harto. Algún tiempo otra después serie se que pusieron no... a dar los días sábados cuando daban Bacania. Era un la muy época buen de programa. Bacán. Sí, era un programa visionario para la época, pero que
ser ñoño en esa época no era como muy bien visto, ser un friki, ¿cachai? Así como que, a ver, era como el raro y ahora es como cool ser. Encuentro, por ejemplo, a ver, si muchas veces me han preguntado, oye, ¿dónde compraste ese polerón? En Historieteca, obvia, ahí, Gol. sí, pues gol de media cancha. Entonces, Gol de media cancha. pero es de verdad, y antes, por ejemplo, era impensable. Recordemos cómo comenzó la Comic Con. Comenzó como en un gimnasio súper chiquitito, súper piola, así como que eran un par de nerds que se habían juntado a hacer un evento así por las de ellos. Y hoy es el evento de la cultura pop más grande del mundo, o sea, por excelencia. Algunos pueden decir que la Super Con, Dragon Con, no sé, muchas con, pero la Comic Con marcó la pauta de lo que eran los eventos de este tipo. Sí, bueno, y eso que recordaba también, volviendo al tema de Bacania, ¿tú te acuerdas cómo se participaba o no, por ejemplo? Yo una vez participé... ¿Con carta? Cuando vivía... No, bueno, una era con cartas y lo otro era que podías mandar por fax. Por fax. Yo recuerdo haber mandado un dibujo de Goku por fax al programa. Porque llegaba igual, pues, llegaba en el momento. Diferente de una carta que cuánto se iba a tardar en llegar, pero el fax le llegaba en el momento. Mira, no recuerdo eso porque como que nunca quise enviar nada. O sea, tenía ganas, pero como que nunca lo hice. Entonces no. Y aparte que un fax era como más complicado ver dónde había un fax. Tenías que ir a centros especializados de llamado o a alguna oficina. El fax para mí no fue como muy cercano. La tecnología esa nunca la ocupé. No recuerdo que un familiar tenía. Ah, pero perfecto. eso lo utilicé en algún momento. Sí, y lo otro que, por ejemplo, bueno, es como hablando un poquito de estos temas de infancia y todo eso, como justo me acordé. Hace poquito estaban hablando, hace algunos días, le preguntaban a Ivette Vergara si uno realmente jugaba con el teléfono en Hugo o no. Calma, yo sabía que sí. Sí, pero había gente que decía que no, porque otros decían que no, que al final uno apretaba y había otra persona que lo estaba moviendo. ¿Vale? Entonces le hicieron la pregunta y ella dijo que no, que efectivamente era un juego muy avanzado para la época de Dinamarca, que venía cada cierto tiempo gente de allá a hacerle mantención al juego y que efectivamente los botones que apretaban el teléfono eran los botones que la máquina tomaba para que Hugo jugara. O sea, era real. Sí, pero porque creo que cada botón tiene un sonido diferente. Sí. Sí, de hecho... Imagínate. ¡Ay, qué tiempo! De hecho, voy a contar sobre mi primer trabajo. Era en la casa televisiva TVN. No vamos a detallar el programa cuál era, para qué, no es necesario. Y mi jefe... ¿Bailabas? ¿No bailabas? ¿O sí? Yo no. Ah, ya. Yo no. Ya, dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. Yo no bailaba, pero salí muchas veces en pantalla. Ya, dejémoslo ahí nomás, déjalo ahí. Dejémoslo ahí. Sí, pero tú que empezáis a meter el dedo ahí y finalmente voy a terminar diciendo que era Calle 7, pero no lo voy a decir. No. Bueno, la cosa es que el productor... Ahí está por el origen de todos los males. El origen de todos los males, ya, pero no metáis tanto el dedo en la llaga, ahí estáis esperando. La cosa es que el productor general de ese entonces, Alexis Acevedo, fue una de sus primeras pegas, era implementar este sistema del teléfono con Hugo. Y yo le dije, y era verdad, porque yo en la casa jugaba, o sea, hacía como que jugaba y encima me enojaba porque se equivocaban, entonces era como, no, para el otro lado. Y uno jugaba con el teléfono, ¿eh? Es como que era normal esa cosa de como ya imaginarme qué pasaría si estoy ahí. Pero me dijo, sí, efectivamente, y él me explicó cómo funcionaba, que no me recuerdo bien, pero él me dijo que cada tecla tenía como un sonido diferente. Entonces con eso se implementaban, no estaban todos los juegos de Hugo, que era una licencia, que el personaje no había sido creado en Chile. Claro, habían juegos de Hugo para computador, para la incipiente sí, después consola. lo fueron sacando. Sí, pero claro, esto fue una licencia extranjera que lograron hacer ese sistema y claro, habían unos que lo podían jugar con el teléfono efectivamente, o sea, no era un mito, no era algo falso. Así que, bien entretenido. Y claro, pues yo me enojaba, me enrabiaba con eso. Ahora falta, bueno, que en los comentarios la gente nos vaya diciendo si alguno participó, por ejemplo, participó en Hugo o se atrevió, no sé quién, alguien se habrá atrevido a cantar en Solo TV la canción de Dragon Ball. Todo el mundo cantaba esa canción. Que iban los niñitos con su traje, les ponían los trajes de Goku y se ponían a cantar la canción de Dragon Ball. Oye, no, me hiciste recordar algo súper bueno porque con mi buen amigo Cristóbal Neira, a quien le envía un cariñoso saludo, nosotros cantábamos la canción pues queríamos ir a cantar y ponerlo en los trajes y los dos.
pero claro, como típico niño de región no teníamos la oportunidad de ir a Mega, pues en ese entonces con el animador era el Kiwi. Sí, y Sí. salió un chanchito. Sí, que lo po, acompañaba. era Mortadela. Sí, ¿Cachai? me parece muy- No, sí, se llamaba Mortadela. Y era gracioso porque ese es un actor de baja estatura, qué sé yo, Ujú. que efectivamente yo pensaba que era un niño, pero después no, pues mostraron que era un actor de baja estatura que hacía el personaje ahí, obviamente la voz era diferente. Pero eran buenos esos personajes, tenían mucha tridimensionalidad, estaba muy bien desarrollado. Para la época, sí, bueno, y uno recuerda con mucho cariño toda esta época que uno vivió finalmente durante las tardes o los fines de semana cuando se ponía en la televisión. Obviamente, a la época de ahora ha cambiado mucho. Los niños, especialmente, por ejemplo, en mi hijo, ven Teen Titans Go y lo ven a través de YouTube o Netflix. No, por ejemplo, ellos no tenían que esperar, qué sé yo, una semana, si veían los fines de semana, para ver el próximo capítulo. Si quieren, llegan y se saltan los comerciales. Uno no, uno espera todos los comerciales. Y era totalmente distinto. Entonces, se apreciaba de otra manera finalmente toda esa serie. Y bueno, los invitamos también a todos los que están viendo el programa o los que vean después las retransmisiones, sus comentarios de qué serie recuerdan ustedes con cariño y que quizás no son tan recordadas por algunos. Yo tengo una serie que tengo mucho cariño, que viene, te voy a hacer un poco de introducción ahí. Hay un género que se llamaba Tokusatsu. Tú dices, ya, ¿qué onda? ¿Este va a hablar de anime? No, no. Era el género que se llamaba Tokusatsu, que significa filmación especial. Y luego de eso había algo que era que los japoneses denominaron Henshin, que significa transformar. Pero no transformar como los Transformers, sino que transformar más como un héroe. Y ahí sale el género Super Sentai, ¿cachai? Y es como, ya, estos eran unos adolescentes que llegaban, que eran congregados por un ser llamado Sordon a una montaña y decía, Ahí me Alpha, ubica. necesitamos reunir a jóvenes con habilidades para que se transformen en los poderosísimos Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers. Algo que alucinó a los niños de aquella época, de todos los países, fue un verdadero fenómeno. Y era como súper representativo, porque, por ejemplo, no sé, pues si tú eras más como de la línea que, no, yo soy el estudioso, había un estudioso, el afroamericano, la asiática, la chica popular, el chico popular, y después tenías el tipo más cool de todo, con todas las habilidades, que era el Ranger verde, que después era el blanco. Ese tipo era genial. Sí. Sí, es como el más genial de todos. Pero siempre igual uno le tenía cariño al líder, que era el rojo también. Claro, pero después era como Sí. el blanco y era chuta. Ahí provocaba algo y era muy gracioso porque finalmente la llegada del Ranger verde, que era malo, fue porque las grabaciones que tomaba Hayam Saban, que era el productor, eran grabaciones que venían desde Japón. Entonces a ellos solamente le colocaban la parte de los americanos para que calzaran entre ellos. Y les faltaban capítulos del Ranger verde, que era un Ranger malo, y lo vencieron y que dijeron, chuta, pero ¿sabes qué? Tenemos un Ranger blanco. Ya, pues, entonces hagamos la historia que calce de esa forma, que era un hechizo, derrite, repulsa y después se transforma en el Ranger blanco. Perfecto, queda bien, queda increíble. Y era, wow. ¿Y qué pasa cuando se le acababan las filmaciones? Bueno, hacían lo que hacían en Japón y cambiaban todo el reparto. Y así, lamentablemente, algunos Rangers se fueron quedando cesantes. Y después habían otras ideas muy malas. ¿Te acordás que había un Ranger que era niño y cuando hacía la morfosis se transformaba en adulto? Como que ahí... Como Shazam. No, sí, pero Estilo Shazam. Shazam tú puedes entender que es un hechizo a través de un mago, pero Claro. esto era algo como que no les gustó a los... ¿Sabes qué? No A la recuerdo. audiencia. Personalmente no recuerdo eso. Pero obviamente, bueno, entre tanta... Bueno, tienes que pensar que de hecho los Power Rangers existen hasta el día de hoy. Mira, yo tampoco recuerdo si fue una cosa que vi en The Toys That Made Us, porque a mí solamente me gustó Power Rangers Mighty Morphin, que yo alucinaba. De hecho, bueno, la misma que tuviste que haber visto tú, yo era el azul. Siempre yo decía, no, el azul, el azul. ¿Cuál elegí tú? No, me gustaba el rojo. Sí, y dele agarrarse a combo en el recreo. ¿O no? No, es que no recuerdo, porque a mí me gustaban, pero ya era de ver otras series, pero sí se recuerda con harto cariño. Eso sí, yo no, por ejemplo, cuando salió la película, ¿te acuerdas que salió la película de los Power Rangers? Sí. También, pues yo, de hecho, no la alcancé a ir a ver al cine. Yo recuerdo que no la alcancé a ir a ver. Yo la vi en Pero la también, tele. pues había mucho furor.
Imagínate. Pero después, cuando salió en la tele, en televisión nacional, Sí, que se tardan como 2 años después del estreno, algo así. sí, sí, exactamente. Pero igual fue como ya. Yo ya no veía los Power Rangers en esa época y fue como mi viejo me dice, van a dar la película Power Rangers, ¿en serio? Hay que verla, hay que ver esa película. Y justo había invitado a un amigo y vimos la película y fue como, oh, qué película más buena esa sensación después de ver una película de Transformers, Transformer 1. Y es como, oh, y después tú ves la película de nuevo con cierto criterio, es como, ¿y qué vi? ¿Qué película más mala? O sea, es superficial. Pero igual verlo en el momento, los Power Rangers en la sala de cine, tiene que haber sido increíble. Aparte que Sí. tomaban otro malo, entonces como que, ¿qué pasó? O sea, no... Yo quedé como muy al debe. Igual se hacían ninjas, igual tenían momentos épicos esa película. Los Power Rangers eran ninjas. Era como, no, esto cada vez va mejorando más y más. Pero como que... la película fue como al debe. Yo encuentro que estuvo tibia. Ahora, la que sacaron después, ¿sabes qué? Nunca he podido verla, la versión más actual. La más actual. Sí, no, Ah, sí. no. Sí, sí, recuerdo. Bueno, ahí salieron algunos de los Power Rangers clásicos salieron en esa película, pero como así un cameo. Sí, pero sabéis que no la Sí. pude ver. De hecho, una vez con un amigo conversamos con Max Cruchaga, también le envío un cariñoso saludo, puta que estoy bueno para saludar. Con él decíamos, tenemos que hacer la versión chilena de los Power Rangers. Y es como, es que imagínate la versión chilena, creo que sería un éxito. Chilean Rangers, algo así. No, Chilean Rangers. los Power Rangers, pero le pones otro nombre, ¿cachai? Es como que, De donde sale uno de esos, el hombre araña de la Araucanía. no, ahí hubiese alucinado. El azul es así. Tremendo crossover. No, es que acabas de generar algo sin precedente. Y si hago un cosplay de los Power Rangers, ya, dejémoslo ahí nomás, que prendo con agua. Oye, pero qué buena serie. Y obviamente uno le guarda mucho, pero mucho cariño. ¿Hay alguna otra serie que tengamos nosotros que recordemos de esa forma? Porque, mira, salieron varios más como los VR Troopers o los Beetleborgs. También tenían muy parecido a lo que sentaron las bases que fueron los Power Rangers. Lo mismo que pasó con las Tortugas Ninja, pasó con los Power Rangers. Bueno, sí, no, había muchas series, pero no, como te digo, me gustaría ahí empezar a escuchar a la fanaticada y los seguidores para que nos vayan contando sus series y qué más recuerdan con cariño, porque de verdad que había harto que ver. Yo lo último que puedo decir, por ejemplo, recordar de aquella época era cuando veía las películas de Dragon Ball en VHS doblada al español catalán, si mal no recuerdo si es. Sí, pues, Maestro Pero- Mutenrochi, Sí, yo me veía en el Son colegio. Goku. Veía las películas en VHS. Que tiempo aquello. Hasta que después Mega empezó a dar las películas en la noche. Con doblaje latino. Sí, También no las esperaba, sí. Mira. Era muy buena época también. la que a mí me dejó alucinando, que siempre me han gustado la historia así como... tiene un nombre en particular como distropía, algo así. Mira, no vamos a quedarnos en el concepto porque sería una tontera, pero cuentan la historia de Trunks y de Gohan en el futuro. Que Cell había aniquilado... No, los androides. Cell lo había Sí, los aniquilado. androides. ¿O eran los androides? Los androides. Los androides. Chivo. Y él tenía que viajar al pasado. Y ahí cuando viajaba al pasado y tenía... No, sabes que quedé alucinando porque los androides habían hecho la suya y él viajaba al pasado a detenerlo. Sí. A ver, era triste la historia porque estaba Gohan sin un brazo. Sí, Bulma que intentaba ayudar a Trunks. Y eran como los que quedaban. Sí, Que pues Goku había muerto de un ataque al corazón. así es. No, y de hecho Gohan era el maestro de Trunks. Y era como, Sí. calma, ¿qué estoy viendo acá? Era que realidad más buena. O sea, lata por ello. Pero me gustó porque sacaron a Goku como el personaje principal y trataron de contar una historia totalmente diferente que justificaba el viaje de Trunks. Y era como, no, esto Ahí es lo lo unían máximo. con lo que pasaba en la serie, finalmente. Claro, o sea, no era necesario verlo, pero cuando es como Rogue One, que finalmente te viene a arreglar mal la historia, que es como ya, la historia estaba buena, pero esto la hace aún mejor. Pero para mí una de las mejores películas que salían en esa época era Fusión. Era muy buena. Esa es una película muy entretenida, que también era de cuando se fusionaban Goku y Vegeta en el cielo. Para poder pelear contra este monstruo que se desintegraba. Que como que se desarmaba en un lado y se unía en otro. Esa película, Sí. de hecho, decían que fue muy compleja hacerla porque con la tecnología de aquella época, cuando tenían que hacer este tema de que no recuerdo el malo de la película, pero que hacía esto como que se desarmaba y se armaba en otra parte, fue muy difícil animar eso.
Les costó mucho. De hecho, si tú te das cuenta, las otras películas de Dragon Ball Z de esa época versus la de Fusión, se nota mucho la diferencia en la calidad de animación. Sí, sí, después se notó mucho también la diferencia de calidad de animación. Ahora, había una de Broly que era muy buena. Cuando se enfrentaban la primera vez a Broly, era como, wow. El regreso de Broly no es buena, pero la de Broly, la primera sí. de Broly era como, no, este tipo es un malandra, este tipo le hace el peso. Totalmente. Oye, pero qué buenos recuerdos. Bueno, ahí obviamente estamos invitando a que la gente pueda estar comentando, pueda compartirnos su experiencia. Sí, porque ya la verdad es que no sé cuán bajo más en esta casa va a caer mi carnet. No, es que finalmente. De hecho está enterrado, ya no. No, sí, ponte tú, nuestros carnets, si la gente mira por la ventana, puede ver cómo vienen cayendo desde la estratosfera y ya están incendiándose. Esas dos bolas de fuego que están en el cielo son nuestros carnets que vienen cayendo, porque esto ha sido un recuerdo al pasado, como sin necesidad de un DeLorean hemos viajado en el tiempo. Cristóbal, a propósito de eso, este programa no podría ser posible, mira cómo saco de la nada, este programa no podría ser posible sin el apoyo incondicional de nuestros queridos auspiciadores. Y además, usted hágame los honores de lo que va a pasar el día de hoy. Sí, hoy día, tras una semana, se conocerá al ganador del tremendo concurso que tenemos junto a la Casa del Arte, en donde finalmente el ganador se lleva un set de ilustración de manga, bastante bueno, que ojalá quisiéramos tener nosotros con Rodrigo, pero bueno, hay un ganador y vamos adelante con los auspiciadores para que sepan quién finalmente se ganó ese set. Hola amigos de Historiteca, les saluda el señor Burns desde su planta nuclear y les informo que si desean un mensaje o un saludo personalizado con mi voz, deben ingresar a la página www.saludofamoso.cl. Los que no pidan su saludo, les soltaré a los perros. Desde videojuegos hasta llevar tu experiencia a otro nivel. En GameX encuentras todo lo que necesitas. www.gamex.cl. Trading Card Games, cómics, mangas y juegos de mesa. Tienda online y despacho a domicilio. www.9titanes.cl. Para agradecer a todos la gran audiencia que ha tenido el Late Show de Historiteca, preparamos un sorteo en Facebook junto a Casa del Arte y hoy tenemos a nuestra ganadora del kit Faber-Castell Starred Manga Set. Felicitaciones, Camila Melín Calle. Esperamos que disfrutes tu premio. Nos pondremos en contacto contigo. Historiteca y Casa del Arte reiteran sus felicitaciones. Felicitaciones porque de verdad que te has ganado algo que está increíble. Ahora, si lo quieres donar aquí a Fundación Mi Historiteca, no tenemos ningún problema. No, mentira. Felicitaciones, de verdad. Esperamos que puedas disfrutar ese maravilloso premio. Y bueno, nada más que decir. No olvides contarle a tus amigos de que existe algo que se llama Late Show de Historiteca, que regala fabulosos premios y que además entretiene semana a semana con interesantes temas. Exacto. Y que día a día puedan revisar muchas noticias geek a través de nuestras redes sociales, sea Facebook, Instagram, Twitter y también a través de ¿qué, Rodrigo? De la página web www.historiteca.cl. Nos falta estar en Twitch, nos falta estar en Tumblr, Vimeo, Tinder, etcétera. Pero no es necesario estar en otro tipo de redes sociales. Con esa que tenemos hasta el momento es suficiente. No diga nada, señor, no diga nada. No. Lo que sí iba a decir era que estén atentos porque en conjunto ahí Rodrigo González y acá Camrod hemos estado mejorando bastante la página, se cambió el diseño y yo creo que les va a gustar mucho. Sí. Cambió bastante y está evolucionando constantemente como todos los programas que tenemos también, Play Historiteca, Super Noticias y otros proyectos más que se vienen. Pero también recuerden que también pueden ver las retransmisiones del Late Show de Historiteca en Temuco Televisión. Así es, todos los martes tenemos un capítulo de estreno y además empezamos ahora a transmitir los nuevos contenidos como Play Historiteca y las super noticias ahí que están gustando bastante, así que nada más que decir, simplemente disfruten de Historiteca y su variedad de contenido y de verdad que nos quedó bonita la página. Dicen que no hay hijo feo, pero este hijo está prodigioso, está pero muy muy bonita la página, de verdad que yo lo miro y digo, puta, un orgullo que me baja cuando veo esa página, porque de verdad que quedó buena, no, sí, humildemente hablando, quedó buena la página.
Bueno, y sí, vamos a seguir evolucionando y esperamos que les guste todo esto que hacemos para seguir alimentando ese gusto geek que tienen todos ustedes. Así que eso por ahora, nos veremos en una próxima oportunidad y adiós.